comentar su nombre y su cargo, por favor. Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de la delegación de 36 de CENTE aquí en Michoacán. Bueno, pues comentarle cómo observa usted el panorama. Actualmente hay bastantes bloqueos y bastante molestia en contra del gobierno del estado por la falta de pagos que mantienen por el magisterio michoacano. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que hace más de un año yo comentaba que lo de la federalización de la nómina era algo que era muy difícil de darse. Es decir, algo que nos vendieron tanto el presidente de la República como el gobernador para los compañeros estatales, que son los afectados. Es decir, que se pensaba que esto de una o de otra manera se podía solucionar pensando en que el gobierno federal iba a absorber todo el gasto que se lleva en la nómina estatal. Eso es muy difícil. Creo que tener para casi 30,000 o más de 30,000 compañeros en pagar sueldos, prestaciones y seguridad social es muy complicado. No obstante eso, y a pesar de ver las cosas que se han dado durante todos los últimos años, se siguen generando compromisos con los normalistas. Tenemos un excedente de más de 10,000 trabajadores del Estado y evidentemente esto nos genera un desfase en la nómina. Entonces esto se complica para la Federación y para el Estado, es decir, no es nada más de emitir más cheques o emitir más dinero, sino generar las condiciones para que ganen exactamente lo mismo que ganamos los federales. De otra manera, mañana o pasado nos van a quitar a los federales lo poco que ganamos adicional para dárselo a los estatales y creo que tampoco es la manera de resolverlo. Por eso se están generando hoy todos estos bloqueos. Bloqueo para que les den un lugar en la normal. Bloqueo para que les den plaza. Y luego ya que les dan plaza, bloqueo para que les paguen. Yo creo que la sociedad no tiene por qué pagar este tipo de errores y sobre todo no tiene por qué en un momento dado ser rehén de un grupo de gente. Yo creo que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser trabajadores de la educación, sabemos las consecuencias que nos trae. Obviamente, hace 40 años, en el caso mío, no era una situación igual. Había más disposición y había más posibilidades de alcanzar objetivos. Hoy lo veo muy difícil porque plaza que se crea, plaza que se tiene que crear, con 365 días que se paguen, más 125 días que se pagan adicionales, con aguinaldos y otras prestaciones. Entonces es muy complejo. Y si lo multiplicamos por 28, 30,000 gentes, es muchísimo dinero. Entonces yo veo con preocupación que esto se resuelva a corto plazo. Si hoy lo estamos sintiendo en julio, agosto, aún llegando un gobierno nuevo, aún llegando un gobierno de diferente color, de diferente persona, no se va a resolver. Es muy difícil. Se van a tener que tomar medidas muy complicadas, pero sobre todo generar una condición en la que estemos conscientes de que entre más seamos, más difícil se va a poner el ambiente. Y esto lo haríamos en un ejemplo tan sencillo. Si en una familia, papá, mamá y 2 hijos se complica, imagínense si esa familia tiene 6 o 8 hijos, pues no le va a alcanzar. Es exactamente lo mismo que pudiéramos verlo en ese sentido. Por eso este tipo de manifestaciones, de complicaciones, y obviamente la división de grupos genera ver quién es más que quién. Entonces tratan de llamar la atención para buscar cómo posicionarse ante el magisterio y ante los grupos radicales. Yo creo que tenemos que buscar una mesa de diálogo, encontrar una solución a corto, mediano y largo plazo e ir buscando a los nuevos gobernantes para que establezcamos un compromiso real de que esto ya no se va a volver a repetir.
Y si es del mismo color del gobierno federal, ojalá que verdaderamente lo respalden para que ya no se dé este problema. Ahora, hay dos declaraciones contundentes al respecto de actores políticos. La primera de Alfredo Ramírez Bedoya, que dice que no se ha federalizado la nómina magisterial del Estado porque no hay confianza en la actual administración del gobierno. Por otro lado, hace unos momentos el secretario de Finanzas decía que hay funcionarios de confianza del gobierno del Estado que no están cobrando su nómina, que no están cobrando salario, incluso el propio gobernador, que no están cobrando salario por aportarlos a pagar este tipo de nóminas. ¿Qué opinaría usted al respecto? Bueno, a mí me parece la primera que dice el gobernador electo hasta ahorita, así no le podemos quitar esa connotación porque es el que va arriba. Yo diría que no es tanto eso. Yo creo que una cosa es opinar antes de tomar el puesto y otra cosa va a ser cuando ya esté en el puesto. Yo recuerdo cuando Silvano iba a llegar al gobierno, decía que no iba a permitir ni una marcha, ni una toma de caseta, ni una carretera, etcétera, etcétera. Y 6 años y ha sido lo mismo. Es decir, a veces se opina de una manera cuando se está desde fuera y otra cuando ya se está desde dentro. Entonces, ojalá que verdaderamente se resuelva el problema y esto lo veamos en la primera quincena de octubre, a ver si es cierto que las cosas cambian, si es que Alfredo Ramírez Bedoya llega al gobierno del Estado y que evidentemente las cosas cambien totalmente en el área de finanzas. En cuanto a lo otro, yo creo que cada quien es responsable de su manera de trabajar y de hacerlo o no gratis. Pero yo preguntaría, una cosa es que no cobre, pero otra cosa es quién pagó los gastos para que se fuera a Estados Unidos, el gobernador. No creo que haya pagado a su bolsa. Entonces, me parece que hay unas cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se hacen. Creo yo que el mantener tantos espacios, el tener tanta gente rodeada, allí en Casa de Gobierno, tantos asesores, tantas secretarias, tanta gente que está en el marco escudándose en el gobierno, pues no creo que todos dejen de ganar, porque todos tienen familia. Entonces, pues que me disculpe, si lo hace gratis es su problema, pero me parece que nadie trabaja gratis. Ustedes trabajan, ustedes tienen que hacer un esfuerzo por editar un trabajo y cobrar algo para poder comer. No creo que nadie trabaje gratis. Por eso, con todo respeto, si es el gobernador, que bueno, o sea, hoy no cobra esa quincena, pero con lo que cobró la anterior, pues él come todo el mes y nosotros si no cobramos una quincena, no comemos ni 2 días. Entonces, no podemos hacer una comparación, no podemos decir que es lo mismo y no podemos comparar un puesto con el otro. Al gobernador no le cuesta su comida porque ya va incluida dentro de lo que gasta el gobierno. Y nosotros no podemos decir eso porque si no compramos comida, no comemos. Entonces, son cosas que a veces el señor secretario de Finanzas opina, pero que me parece que a nosotros no nos parece que lo digan y tampoco es algo comparable el sueldo de uno con el de otro. Es muy grande la diferencia y evidentemente no podemos nosotros asimilarlo tan fácilmente. Ahora, con el paso de los años hemos visto que las manifestaciones, tanto de pues, las agrupaciones magisteriales como de los egresados normalistas, pues han subido de nivel, ¿no? Hace unas semanas incluso veíamos que los egresados habían entrado por la fuerza a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, lo que pasó en el INSEP. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es la desesperación. Yo quiero decirles que sí es cierto, han subido de tono, pero también tenemos que entender que cada día los grupos son menores. Si nosotros regresáramos, por ejemplo, a los años 90, 2000, donde éramos un solo grupo y donde nos aglutinábamos más de 20,000, 30,000 gentes, en una pura marcha nos resolvían todo. Es decir,
a más contundencia en una sola movilización, la respuesta era rápida. Ahora hay de diferentes colores y de diferentes manifestaciones y los grupos son muy reducidos, quiere decir que ya no asustan a nadie ni le generan un temor ni al gobierno, ni a la policía, ni a las... Entonces tienen que tomar otro tipo de actitud, cerrar carreteras, golpear, romper vidrios, pintar, y eso es lo que hace que suban de tono. Yo creo que se fueron creando grupos que no había necesidad. Recuerdo cuando se fundó ATEN, que la ATEN aglutinaba a muchos sindicatos, organizaciones, trabajadores, etcétera, y era muy contundente. Se dividieron, luego hicieron el FESEM, la Federación de Escuelas de Medio Superior y Superior, y de alguna manera también a los se les olvidó y cada quien agarró por su lado, la universidad por su lado y los tecnológicos por su lado, etcétera, etcétera. Hoy la educación básica está igual. Hay una parte que le llaman rojos, otros azules, otros institucionales y hasta nosotros como D36. Pero nosotros no provocamos que en nuestra propia casa se genere eso, porque es estarnos haciendo daño para nosotros mismos. Lamentablemente, la pandemia no nos permite hacer reuniones ni hacer manifestaciones y creo que eso nos debe de generar una responsabilidad en la que el día de mañana no tengamos que lamentar situaciones de otra naturaleza. Pero esto es producto de que a menor número de gente, más impotencia y sobre todo más coraje. Por eso es que ahorita, por ejemplo, dicen que se fueron al aeropuerto. Yo digo, aquí van al aeropuerto, aquí no es la Ciudad de México. Si dijeran al de Guadalajara, al de León, al de Monterrey, al de la Ciudad de México, pues a lo mejor podemos decir que algo duele. En Morelia llegan aviones nada más en la madrugada y en la noche. Ahorita no pasa nada. Entonces me parece que son a veces métodos desesperados, que evidentemente es como cuando un niño no le das algo y empieza a patalear y hace el berrinche y se quita los zapatos, los avienta, miles de cosas que pueden hacer, pero es producto de la impotencia y la inoperancia que tienen de sus dirigentes. Y bueno, finalmente, ¿cuál cree usted que sería el panorama más favorecedor para que terminen este tipo de movilizaciones? Obviamente a lo mejor pagar los sueldos, ¿no? Pero ¿cuál sería una resolución factible para que pues los grupos bajen este tipo de manifestaciones? No, yo creo que lo comenté hace más de 8 días. En primer lugar, tenemos que quitarnos los maestros, los motes, es decir, los sobrenombres que nos ponemos, que chavos, que los institucionales, que rojos, que amarillos, que esto. Creo que en primer lugar necesitamos llamarnos maestros, trabajadores de la educación. 2, generar la unidad. Somos 60,000 trabajadores de la educación y tenemos que juntarnos todos, los universitarios, los tecnológicos, los telebachilleratos, todos, y hacer un solo bloque, generar una condición única para platicar con el gobierno del Estado y el gobierno federal. Si cada quien va a ver su problema por su lado, lo único que vamos a generar es facilitarle el camino al gobierno, a la secretaría. Dice el dicho y la máxima de Maquiavelo, no divide y vencerás. Entonces, si todos los trabajadores de la educación fuéramos en un solo bloque a pelear por nuestros derechos, por nuestros salarios, por nuestra condición, otra cosa sería, nos juntaríamos cerca de 70,000, 80,000 trabajadores y eso ya es un buen número. Yo creo que recordamos marchas como las del 90 en que dejábamos paralizada Morelia en aquel entonces y que verdaderamente llamábamos la atención, se asustaba la gente. Así lo único que hacemos es enojarla más, hacerla que se enoje más. Por una parte obras civiles que están haciendo, puentes, paso a desnivel, por otra los maestros, por otra los baches, pues la gente se enoja y lejos de apoyarnos se manifiesta. Yo creo que la unidad, retomar las demandas que tuvimos en aquel entonces, unidad, incremento salarial, democracia sindical, 90 días de aguinaldo,
y apoyar a quien dirija, no necesariamente tiene que ser alguien especial. Si logramos hacer esto, tengan la seguridad de que vamos a tumbar puertas, pero en el sentido figurado, no hacerlo literal. Vamos a abrir puertas, vamos a tumbar obstáculos y evidentemente vamos a sentar hasta el gobernador a que platique con nosotros. De otra manera no vamos a resolver absolutamente nada. ¿Algo que quieren ver? Pues nada más agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan y ojalá verdaderamente los compañeros trabajadores de la educación de todos los niveles podamos entender que la unidad y la proyección de los trabajadores de la educación verdaderamente requerimos el trabajo unido. Y dos, hoy ya estamos peleando por el salario. Anteriormente era por las prestaciones, ahora es por el salario. Hoy ya no quieren bonos, quieren la quincena. Y más tarde yo creo que los federales vamos a estar así si no somos capaces de unirnos. Muchas gracias.